Buenos días, jóvenes. Seguimos con la introducción a la dietética. El día de hoy vamos a ver un poco de generalidades y vamos a recordar algunas fórmulas y algunos conceptos que probablemente ya vieron en cálculo, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio para que esas bases estén bien firmes y puedan llevar a cabo cálculos adecuados y una buena distribución de los alimentos. Antes de pasar a lo que es ya el cálculo de requerimiento energético, nuestro gasto energético basal total y la distribución de los alimentos, vamos a ver un poco de generalidades y conceptos y vamos a empezar con estos básicos, ¿no? Un alimento es cualquier sustancia normalmente utilizada por los seres vivos con fines nutricionales, o sea, pues es la comida, ¿no? Hay varios tipos de alimentos, a lo mejor en alguna otra disciplina, un alimento social, un alimento emocional, un alimento espiritual, pero en el caso de nutrición pues estamos hablando de cualquier sustancia que es utilizada por cualquier ser vivo. Todos los seres vivos necesitamos de cierta forma algún tipo de alimento y es para mantener la vida, ¿no? Para mantener las funciones básicas y especializadas de cada organismo. El siguiente término es nutriente y le llamamos nutriente a toda aquella sustancia que bioquímicamente es esencial para mantener vivo a los organismos. Aquellos que van a aportar la energía necesaria, o sea, nos van a dar la gasolina, y también van a ayudar a controlar todas las reacciones químicas y todas las funciones básicas del organismo, en este caso el cuerpo humano, ¿no? Los nutrientes están dentro de los alimentos, están contenidos dentro de los alimentos, a veces solos, a veces en conjunto. Y sabemos que tenemos dos tipos de nutrientes, ¿no? Los macronutrientes, que son aquellos que se necesitan en una gran cantidad y son los que nos van a aportar la energía, o sea, las calorías, y esos son los macros, dentro de los cuales ya sabemos están hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y los micronutrientes, que son aquellos que necesitamos en cantidades muy pequeñas, y son los encargados de facilitar o ayudar a controlar las reacciones químicas. No aportan energía, no aportan calorías, sino que van a controlar esas reacciones químicas. Entonces vamos a entrar un poquito a hablar de los macronutrientes. Ya sabemos que son tres: hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos, proteínas y lípidos. Repito, son aquellos nutrientes que nos van a aportar la energía al cuerpo humano, esa gasolina para poder funcionar. Y pueden estar solitos o combinados entre sí dentro de los alimentos. Los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de energía en la dieta. ¿Okay? Son azúcares, van a estar formados por monosacáridos. Si recuerdan bioquímica, van a estar formados por monosacáridos. Los carbohidratos se clasifican según el número de unidades de azúcar o de monosacáridos que tengan. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos monosacáridos como la glucosa, la fructosa, la galactosa. Vamos a tener disacáridos, que son de 2, como la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y los polisacáridos, como el almidón, el glucógeno y la celulosa. Entonces, los carbohidratos son los macronutrientes que nos dan energía por más tiempo, entonces deben de ser nuestra fuente principal de energía en la dieta. Y los hidratos de carbono los vamos a encontrar en varios grupos de los alimentos. Las verduras nos aportan 4, las frutas nos aportan 15, algunas semillas y oleaginosas nos van a aportar 3,
los granos y cereales nos aportan 15 y los lácteos nos aportan 12, ¿ok? Más o menos, creo que sí me acuerdo. ¿Okay? Entonces se encuentran en diferentes grupos de alimentos y son nuestra principal fuente de energía. ¿Cómo los vamos a distribuir en la dieta diaria? Acuérdense que es principal fuente de energía, entonces mínimo el 50% de nuestro valor calórico total debe ser en forma de hidratos de carbono. Eso no significa que es 50% de azúcar, ¿no? Que ya sabemos que tenemos hidratos de carbono simples, hidratos de carbono complejos, ¿okay? Entre más cantidad de hidratos de carbono complejos, mejor para nuestros pacientes. Entonces, entre 50 y 65 o algunas tablas o en algunas clases a lo mejor van a ver 50-60, pero 50-65 el total de las calorías del día, y eso también lo van a ir modificando a lo mejor ustedes con su práctica, pero algunas guías mencionan hasta el 65 y otras mencionan hasta el 60. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar un poquito de aporte de energía de los hidratos de carbono. Cada gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 calorías. ¿Se acuerdan? Ok. Supongamos que yo tengo una dieta de 2000 calorías y yo quiero saber cuánto es el 50 o a 65, depende del porcentaje que yo vaya a recomendarle a mi paciente, cuánto es el 50% de estas 2000 calorías. Entonces aquí yo tomé el 55%, pues entre 50 y 65, pues más o menos la mitad. Entonces ese 55 lo voy a multiplicar entre las 2000 calorías del día y lo voy a dividir entre 100. Es mi fórmula de 3, mi regla de 3. Y me van a salir 1100 calorías. ¿Ok? Ese total de calorías lo voy a dividir entre 4 porque cada gramo de hidrato de carbono me aporta 4 calorías. Entonces 1100 calorías entre 4 me van a dar 275 gramos. Entonces en una dieta de 2000 calorías, el 55% de hidratos de carbono es un total de 275 gramos. ¿Sí quedó claro? Una forma más rápido de hacer esto es multiplicar las 2000 calorías por 0.55, que es el 55%, pero estoy recorriéndole los dos ceros del 100. Entonces, si yo multiplico 2000 por 0.55, me van a dar las 1100 calorías. ¿Sí? Es una forma más rapidita de llegar a lo mismo. Igual, ¿no? Si fuera 50%, pues ya multiplico 2000 por 0.50, o si fueran 60, 2000 por 0.60. ¿Ok? Es lo mismo. Ok, después tenemos las proteínas, que son compuestos nitrogenados, son compuestos orgánicos que van a estar formados por aminoácidos y estos a su vez unidos por enlaces peptídicos. No es mi intención recordarles mucho bioquímica porque se me van a aburrir y me voy a aburrir yo y todos nos vamos a dormir. El cuerpo no puede formar algunos de estos aminoácidos, entonces los tenemos que suplementar o los tenemos que adquirir por la dieta. A eso se les llaman aminoácidos esenciales. Las proteínas nos sirven para estructura, entonces van a formar, son como los legos, ¿no? Los bloques de construcción de nuestro cuerpo, entonces tienen una función estructural. Van a ayudar a la formación de enzimas, van a ayudar a la formación de hormonas, van a ayudar con el transporte, desde el transporte de oxígeno, el transporte de nutrientes, transporte de lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Para la formación de inmunoproteínas, sustancias de nuestro sistema inmunológico, nos ayudan al crecimiento y al desarrollo celular, entonces son de mucha importancia estos nutrientes, ¿no? Las proteínas son degradadas por algunas enzimas digestivas. Si recuerdan Morfo, las proteasas son aquellas enzimas que nos van a ayudar a romper esas cadenas peptídicas. Son el segundo componente más abundante del cuerpo después del agua. Entonces son muy importantes. Y les mencionaba que algunos
de los aminoácidos no se pueden producir en el cuerpo, por lo que les llamamos esenciales, son estos. Y los que sí podemos producir en el cuerpo son los no esenciales, que son estos. ¿Okay? Entonces, la forma más sencilla de las proteínas son los aminoácidos, es lo que se va a absorber. ¿Cómo lo voy a distribuir en la dieta? ¿Okay? En algunas tablas o en algunas guías podemos ver que es del 10 al 15% y en otras que recomiendan del 15 al 20%, entonces les dejé ahí una gama un poco más amplia, entre el 10 y el 20% del valor calórico total. Pero la necesidad de las proteínas va a variar, puede aumentar o puede disminuir según estas condiciones: la edad, la velocidad del crecimiento, el género, si es un paciente masculino, un paciente femenino, la condición física y fisiológica, qué tanta masa muscular tiene, qué tanta actividad física realiza la persona, si está en reposo, si está con alguna enfermedad también. Entonces, una condición física, fisiológica o patológica, ¿no? va a variar o va a aumentar o disminuir el requerimiento de proteínas. Entonces, lo más indicado, en lugar de basarnos en un porcentaje para la distribución de las proteínas en la dieta, es sacarla por el peso del paciente. Son requerimientos individuales. Las guías refieren que mínimo se necesita 0.6 gramos de proteína por kilo por día para mantener las funciones básicas del paciente. Es una cantidad muy baja, pero es un mínimo para que el cuerpo pueda formar todas esas sustancias que les mencioné: las enzimas, las hormonas, las inmunoproteínas, todas las proteínas de transporte, etcétera, etcétera. Lo normal es que recomendemos entre 0.8 y 1.2 gramos por kilo de peso al día. Eso es lo habitual y generalmente utilizamos el 1, o sea, 1 gramo por kilo en una persona sana o en una persona con sobrepeso, obesidad, que voy a sacar su requerimiento. Generalmente es 1. Si quiero hacer una dieta ligeramente hiperproteica, pues le puedo dar el 1.2 sin mayor problema, ¿no? Entonces, las proteínas siempre hay que sacarlas por peso, y es el peso actual del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 85 kilos y le doy 1 gramo por kilo, entonces son 85 gramos de proteína al día. ¿Sí quedó claro? Y nuestro aporte energético, pues cada gramo de proteína nos va a dar 4 kilocalorías. Entonces, ¿cómo hago mi distribución para saber cuánto es el 20% de aquella dieta de 2000 calorías que yo tenía? Entonces si le doy el máximo de proteína, que generalmente si hablamos de porcentaje yo les doy el máximo a mis pacientes porque somos una población que sí consumimos una gran cantidad de proteína, entonces trato de darles lo más que se pueda. Entonces voy a multiplicar, igual mi regla de 3, el 20%, que es el que yo quiero investigar, lo multiplico por las 2000 calorías y lo divido entre 100, ¿okay? Y me va a dar 400 calorías. Y como cada gramo de proteínas me da 4 calorías, lo voy a multiplicar entre 4 y me va a dar 100 gramos de proteína que necesita este paciente ahí en su distribución. Igual como los hidratos de carbono, yo puedo hacer esta manera, que es multiplicar las 2000 calorías por 0.20, que es lo mismo, nada más recorriendo el punto, me da 400, lo divido entre 4 y me quedan los 100 gramos. ¿Okay? Ahora, si yo voy a hacer un cálculo basado en kilogramos, que es el requerimiento individual, recordemos que la recomendación estándar es de 0.8 a 1.2 por peso actual del paciente. Si yo tengo un paciente que pesa 70 kilos actual, lo que llevo pesando el día de hoy, y yo le quiero dar el máximo 1.2, multiplico 70 por 1.2 y me va a dar un total de 84 gramos al día de proteína. ¿Ok? ¿Sale? Eso yo lo tengo que convertir igual a calorías y lo tengo que convertir a ver qué tanto porcentaje me está aportando esos 84 gramos. Entonces es como hacer la fórmula esta, pero al revés.
Ya tengo los gramos, lo tengo que convertir a calorías y después lo voy a pasar a porcentaje, ¿sale? Entonces voy a multiplicar, aquí los divido, aquí los multiplico, 84 por 4 me da un total de 336 calorías, ¿ok? Y lo voy a multiplicar por 100 y dividirlo para quitarle los dos ceros. Entonces lo multiplico por 100, perdón, no es cierto, lo multiplico por 100, que me va a dar más los dos ceros, perdón, me va a dar 33.600 y lo voy a dividir entre las 2.000 calorías y me va a dar un total de 16.8%. Entonces, en la dieta de mi paciente ya tengo 2.000 calorías, tengo 55% de hidratos de carbono y tengo 16.8% de proteínas. Aquí le podemos redondear para que nos queden números cerrados. Le puedo redondear a 17 y si me queda 16.1, 16.2 le puedo bajar a 16, ¿ok? Para que nos queden números cerraditos. Obviamente esto va a modificar un poquitito aquí, pero es lo más cercano al requerimiento individual, ¿ok? Después tenemos los lípidos, que son compuestos que nos van a aportar una gran cantidad de energía y estos lípidos se van a almacenar en nuestro cuerpo. Tenemos abundante espacio para guardar energía en esta forma. Se guardan en las células adiposas o los adipocitos para utilizarse como fuente de energía en periodos de ayuno o inanición, ¿no? Son como fuente de energía alterna cuando no tenemos un acceso directo a hidratos de carbono, ¿okay? O estamos en un periodo prolongado de ayuno, pues se saca esta reservita que tenemos aquí, ¿no? Entonces, son muy importantes, son esenciales para el proceso digestivo, para la absorción y el transporte de las vitaminas. La mayoría están en forma de triglicéridos, que es la unión de una molécula de glicerol o glicerina a 3 ácidos grasos libres. ¿Okay? Los ácidos grasos, estos son una gran cadena hidrocarbonada, lineal, no ramificada, y van a estar conectadas por enlaces sencillos, como podemos ver aquí. Si tienen enlaces sencillos, pero está todo enlazado, son grasas saturadas, o sea, todo está relleno, ¿okay? Y también puede haber aquellas que tienen enlaces dobles y enlaces sencillos, a los cuales les llamamos grasa insaturada, ¿okay? Entonces la diferencia entre grasa saturada e insaturada es la presencia de uniones sencillas y la presencia de uniones dobles y sencillas, ¿okay? Y esto le va a dar las características a las grasas. Esto va a ser más sólido, ¿no? Son las mantecas, la grasita que se hace en estado sólido, y estas van a ser líquidas. Entonces, ¿qué funciones tienen los lípidos? Son bien importantes. Entonces, hay personas que le tienen mucho miedo a las grasas y a veces disminuyen mucha cantidad de grasa en su dieta y van a tener alteraciones súper importantes en su cuerpo, ¿no? Desde la formación de hormonas o desde problemas de aislamiento, o problemas para mantener temperatura, etc. Entonces, si ustedes recuerdan por allá en primer cuatrimestre, la membrana celular está formada por una capa doble de lípidos. Entonces, los lípidos son importantes para mantener la célula íntegra, para formar esa membrana celular. También son importantes en las estructuras del sistema nervioso, esas capas de mielina y esos neurotransmisores también son muy importantes para que se puedan llevar a cabo la transmisión de las señales eléctricas. La formación de hormonas, muchas de las hormonas esteroideas se originan con algún tipo de grasa, sobre todo colesterol. Entonces, cuando hay una limitación de grasas muy drástica en la dieta, por ejemplo en las pacientes con anorexia, con bulimia, podemos tener amenorreas, ¿no? Que son pérdida de la menstruación porque no hay suficiente grasa para formar hormonas, ¿okay? Y también nos sirven como reserva y almacén. Les mencionaba que tenemos espacio suficiente para guardar
mucha grasita, ¿no? Se almacenan sobre todo en forma de triglicéridos y nos ayudan también como protección corporal para aislar a nuestro cuerpo, le ayuda a proteger a los órganos en contra del choque, en contra de cualquier lesión. También sirven para mantener estable la temperatura corporal, para mantener saludable el cabello, la piel, ¿okay? El cuerpo no forma algunos ácidos grasos, entonces a estos también les llamamos esenciales, como los aminoácidos, ¿no? Y hay que suplirlos en la dieta y pues también nos ayuda a la absorción de vitaminas. Espérenme tantito porque empezó a llover y creo que tengo la ventana del carro abierta. Espérenme. Hablen entre ustedes. Perdón. Ok, continuamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer la distribución de los lípidos en la dieta? Bueno, pues ya vimos que tenemos una distribución de 50 a 65% de hidratos de carbono y que las proteínas van a estar individualizadas según el peso del paciente, o si quieren manejar un porcentaje, pues entre 10 y 20%. Entonces, lo restante va a ser para los lípidos y debemos tener un aporte de entre 20 y 30% de lípidos en nuestra dieta. Acuérdense que los lípidos nos van a dar una gran cantidad de energía, muchas calorías. Cada gramo de lípidos nos va a aportar 9 kilocalorías. Entonces, ¿qué voy a hacer para sacar el 30% en esas 2000 calorías que yo le prescribí o le di a mi paciente? Igual multiplico 30 por 2000 entre 100, o puedo hacer mi fórmula rapidita, 2000 entre 0.30 me van a dar 600 calorías, ¿okay? Y para convertirlo a gramos lo voy a dividir entre 9. 600 entre 9 me da a 66.6 gramos de lípidos en mi paciente. Entonces ya tengo 275 y luego me salieron, ¿qué? 84 gramos y 66.6. ¿Okay? Entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es energía. La energía es aquella capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, estamos hablando de física, ¿no? Y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se va a definir como la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿okay? Capacidad de producir un trabajo. En física, esa es la definición de energía. En nutrición, es la forma en la que el cuerpo obtiene y utiliza los componentes de los alimentos, o sea, los nutrientes. ¿Okay? Todos los procesos que se realizan en las células y en los tejidos producen y requieren de la energía para llevarse a cabo de manera adecuada. Entonces, la energía necesaria lo tenemos de los alimentos, de nuestros nutrientes, de nuestros macronutrientes. Ya vimos 4 calorías en hidratos de carbono, 4 calorías en proteínas y 9 calorías en lípidos. ¿Okay? Y la caloría o la kilocaloría es una unidad estándar para medir la energía, es unidad de medida. Se define como la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura, ahorita lo corrijo, de agua destilada 1 grado centígrado. Entonces el cuerpo necesita una cantidad muy elevada de energía, por eso hablamos de kilocalorías. O sea, una kilocaloría es igual a 1000 calorías, pero generalmente hablamos así de calorías en general, ¿no? Como que le quitamos el kilo. Como a nuestros pacientes queremos quitarles kilos. Ok. La ingesta de energía necesaria en la dieta para el crecimiento o mantenimiento del cuerpo
una persona de edad, sexo, peso, altura, nivel de actividad física definidos. Esa es necesidad energética, ¿ok? Entonces la cantidad de energía en la dieta o la necesidad de calorías en la dieta para el crecimiento y o mantenimiento del cuerpo de una persona de cierta edad, cierto sexo, cierto peso, cierta altura, cierto nivel de actividad física, ¿ok? Estos son algunos factores que pueden modificar la necesidad de energía o la necesidad de calorías, acuérdense, ¿no? El crecimiento y desarrollo. Entonces, la niñez. En la niñez tenemos periodos rápidos de crecimiento y desarrollo neuromuscular. Hay periodos en la niñez que son más rápidos que otros. Lo van a ver en diferentes etapas de la vida. Otro es el embarazo, porque se requiere más energía para el crecimiento del producto, para el crecimiento de la placenta y los tejidos de la madre, que también aumentan de tamaño. En la lactancia, porque se va a producir y se va a secretar leche materna, entonces también hay un aumento en el requerimiento de esa gasolina, de esa energía. Y en algunos periodos de enfermedad, ¿okay? Y periodos postoperatorios, ya que el organismo necesita energía extra, gasolina extra, provisión extra, mandadito extra para combatir la enfermedad y para promover su recuperación. Entonces todo esto me va a modificar la necesidad de energía. También en diferentes etapas de la vida van a ver que se aumentan tantas calorías en el primer trimestre, tantas calorías en el segundo, tantas calorías en el tercero, si la paciente está normopeso, si tiene sobrepeso, si está baja de peso, si tiene obesidad, también en la lactancia, ¿no? Y en las enfermedades tenemos una tablita que nos ayuda a aumentar nuestro gasto energético total, que es el factor estrés, ¿no? Entonces, la necesidad de energía, o sea, la cantidad de energía que debo consumir o que una persona debe de consumir, va a estar dividido entre todos estos factores y funciones. Lo que necesita para el metabolismo basal, que es el mínimo requerimiento de energía para sobrevivir, ¿no? Además, lo que se gasta en la actividad física que realiza la persona. Si no hace nada y se la pasa sentado 8 horas, pues es tantas calorías. Pero si trabaja en construcción 8 horas al día, 6 días a la semana, pues va a necesitar más gasolina, ¿no? Si aparte esa persona que tiene un trabajo más activo realiza algún tipo de ejercicio físico, pues también va a tener mayor necesidad. También lo que se gasta en el mismo proceso metabólico para obtener los nutrientes a partir de los alimentos. Esto es el efecto térmico de los alimentos, o sea, lo que mi cuerpo gasta en metabolizar, porque acuérdense que todas las funciones del cuerpo necesitan energía y los procesos digestivos y los procesos de absorción necesitan energía. Entonces lo que se gasta aquí, que es el efecto térmico de los alimentos, y este es el factor actividad. Lo necesario para el crecimiento somático, el crecimiento corporal, les mencionaba la niñez, y lo necesario en situaciones especiales, alguna patología, algún periodo preoperatorio, postoperatorio, etc. ¿Okay? Entonces vamos a entrar ya en materia lo que es gasto energético. El gasto energético representa la energía que el organismo consume. ¿Okay? Entonces el gasto energético está constituido por la suma del gasto energético basal o tasa metabólica basal, el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Habitualmente el gasto energético en reposo, que no es igual al basal, ahorita vamos a ver, pero el gasto energético en reposo se determina por medio de ecuaciones predictivas, que son las que vamos a ver ahorita, ya las conocen, Harris-Benedict, Mifflin, Valencia, etc. Pero la evidencia nos señala que la medición más precisa sobre el gasto energético es ver qué tanto oxígeno está consumiendo el paciente. Entonces se mide el consumo de oxígeno y es el método de mayor precisión. Pero pues nosotros que no tenemos acceso a tanta ciencia, a tanta tecnología, pues utilizamos nuestras formas predictivas, ¿no? Que son muy económicas y que sí son bastante buenas para el uso diario.
Okay. Otro factor que nos puede modificar o que determina el gasto energético en reposo es la composición corporal, sobre todo la cantidad de masa libre de grasa, ¿ok? Entonces, o sea, la masa muscular, entre más masa muscular tengamos, mayor gasto de energía, ¿no? Entonces, por eso diciendo, si haces ejercicio de resistencia y para aumentar masa muscular, vas a tener un mejor metabolismo porque se consume más energía en ese tipo de tejido a el tejido graso que pues nomás está ahí almacenándose, ¿no? Hay muchos métodos para determinar la masa libre de grasa, entre ellos está la densitometría, la DEXA, que es la absorción de doble energía radiólica, la tomografía, la medición de agua corporal, la antropometría y la impedancia bioeléctrica, ¿no? El uso de la bioimpedancia ha ido aumentándose en los últimos años y ha como desplazado hasta cierto punto lo que es la antropometría, ¿no? Porque es fácil, es segura, no es invasiva, pero en la práctica el método más utilizado para determinar con más precisión la composición corporal, que es muy fácil de hacer, es muy fácil de aplicar, es de bajo costo, pues es la antropometría, ¿no? Entonces hay que saberla realizar, hay que practicar nuestra toma de medidas antropométricas para ofrecerle una determinación de precisión a nuestros pacientes. ¿Okay? Entonces, el gasto energético basal o el metabolismo basal no es lo mismo que el gasto energético en reposo. A veces se utilizan los términos intercambiables o como si fueran lo mismo, pero no es lo mismo. El gasto energético basal está incluyendo un periodo de ayuno, ¿okay? Que no hay ingesta de alimentos, entonces no hay ese gasto energético del efecto térmico de los alimentos. Pero podemos utilizar el gasto energético en reposo como pues prácticamente lo mismo, ¿no? Varían en un 10% más o menos y tienden a utilizarse indistintivamente estos términos, ¿no? Entonces, por ahí si ven gasto energético basal o gasto energético en reposo, pues en este caso pues ya va a ser lo mismo, ¿no? Y hablamos de que el basal es el gasto mínimo de energía compatible con la vida. En el hombre se habla de que se gasta 1 kilocaloría por kilo por hora y en la mujer un poquito menos, porque acuérdense que tenemos menos masa magra, menos masa libre de grasa, tenemos un poco más de composición de grasa, entonces 0.1 menos, ¿no? 0.9 calorías por kilo por hora. ¿Y qué factores me pueden afectar el gasto energético basal? Ya lo mencionábamos aparte, ¿no? La masa, sobre todo la cantidad de masa libre de grasa. Entre más masa magra tengamos, mayor gasto energético. El sexo, como lo vimos aquí, mayor en los hombres. Los periodos de crecimiento, el mismo envejecimiento, pues me disminuye un poco el gasto energético. El clima, las personas que viven en ciertos climas van a tener mayor gasto de energía y la temperatura también, ¿no? Si está muy frío, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a temblar, empezamos a tener pequeñas contracciones musculares y eso ocupa energía. Entonces todo esto va a modificar. Y la temperatura del paciente también, ¿no? Si tenemos un paciente con fiebre, también va a haber un mayor gasto de energía. Ok. Después del gasto energético basal o en reposo tenemos el factor actividad. ¿Okay? La actividad física es el segundo componente de mayor gasto energético y representa el gasto por el ejercicio programado y la actividad física realizada durante el día y la actividad postural. Entonces el solo hecho de que la doctora esté sentada aquí en su escritorio con una postura derechita, con las piernas dobladas a 90 grados y manteniendo mi postura, pues está llevando a cabo cierto grado de tensión muscular, cierto grado de tono y eso necesita energía. En la tarde, ya que sale de aquí, me voy a ir a hacer el CrossFit, entonces voy a hacer ejercicio programado por 45 minutos, 1 hora y ahí tengo un aumento de requerimiento de energía. Si yo termino la clase y me voy a caminar
a caminar, a platicar con mis compañeros de trabajo un ratito, pues voy a caminar un poco. Aquí, por ejemplo, cuando hago las recetas en el consultorio no tengo la impresora en el consultorio, entonces cada consulta tengo que salir a caminar y traerla en que está la impresora en otro lugar, entonces pues ahí son los pasitos extras, ¿no? Entonces no es lo mismo la actividad de una persona que trabaja en una oficina como yo, que está sentada la mayoría de sus horas de trabajo, a una persona que trabaja a lo mejor en un almacén o que trabaja en construcción o que trabaja en carga y descarga de algunas cosas, ¿no? Entonces tenemos la termogénesis por el ejercicio y la termogénesis no relacionada al ejercicio, que es la actividad física durante el día y la actividad postural. ¿Okay? Y tenemos unos factores que ya deben de conocer ustedes para la corrección del gasto energético o nuestros factores de actividad física. Esos son los de la FAO-OMS. Tenemos para personas que son sedentarias, para personas que hacen actividad leve o ligera, para personas que hacen actividad moderada y para personas que hacen actividad muy intensa. ¿Okay? Y aquí lo tenemos dividido en hombres, mujeres y más o menos la cantidad de horas o de minutos a la semana donde hay actividad. ¿Okay? Y aquí tenemos otra tabla, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9. Hay muchas formas, hay muchas tablas de factores de actividad. Entonces, a lo mejor lo que yo les recomiende no es lo mismo que les van a recomendar en cálculo, no es lo mismo que les van a recomendar en nutrición clínica, porque varían mucho y también esto tiende a modificarse un poco con la experiencia y con la práctica. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Okay? Pero es la de la OMS, no sé cuál les hayan dado en cálculo y cuál estén manejando en diferentes etapas de la vida. Ok. Y el tercer componente es el efecto térmico de los alimentos, que es el aumento del gasto de energía asociado al consumo, a la digestión y a la absorción de los alimentos. Disculpen los errores aquí de ortografía, mi computadora es gringa y ahorita que estoy en el consultorio lo abrí, ahorita lo corrijo. Entonces, va a aumentar el gasto de energía cuando estamos consumiendo los alimentos y cuando están en el proceso de digestión y de absorción. Y representa un gasto de aproximadamente el 10% del gasto energético basal. Entonces, a nuestro gasto energético basal hay que sumarle el 10% del gasto del efecto térmico. ¿Okay? Entonces, nuestro cálculo de requerimiento energético o nuestro gasto energético total va a ser la suma del gasto energético basado en reposo más el factor actividad más el efecto térmico de los alimentos. ¿Sale? Y tenemos varias fórmulas predictivas que ya las conocen. La primera es la más antigua, la fórmula de Harris-Benedict, y esta fue desarrollada para los siguientes valores. Para personas adultas entre 21 y 71 años con un peso entre 25 y 125 kilogramos y una estatura de 1,51 a 200 centímetros. Para eso fue creado, pero se puede utilizar pues, casi en cualquier persona, ¿no? Aquí se las pongo, no es nada que no conozcan. La fórmula de Harris-Benedict tiende a estar un poco sobreestimada. ¿Okay? Entonces recuerden que si tienen un paciente con obesidad les va a salir a lo mejor 100 o 150 calorías de sobreestimación. ¿Okay? La fórmula de Harris-Benedict tiene sus propias recomendaciones para factor actividad y para factor de estrés. Tenemos para actividad leve 1.1, que es el 10% más o menos. Actividad moderada, que es de 1.2 a 1.3 o entre el 20 y el 30%, y para actividad intensa o severa de 1.4 a 1.5, que es entre el 40 y 50%. ¿Okay? Y como mencionábamos que hay algunas situaciones patológicas que pueden aumentar el requerimiento de energía,
también contamos con lo que es el factor estrés, que es lo que se le va a agregar a el gasto energético del paciente en vez del factor actividad. ¿Okay? Entonces tenemos leve, que es cirugía general o procedimientos poco invasivos, 1.1, que es el 10%, moderada, alguna lesión o alguna infección que requiera hospitalización del paciente, alguna neumonía, pues, COVID, con síntomas moderados, de 1.2 a 1.3, que es el 20 a 30%, y un factor estrés severo, que es la sepsis, que es una como intoxicación o diseminación de la infección por vía sanguínea, y falla orgánica múltiple, quemaduras, etcétera. Tenemos hasta 1.4, 1.5, que es el 40 o 50%, hasta 2 puede llegar también. Después tenemos la fórmula Mifflin-St. Jean, que esta fue creada para corregir la misma sobreestimación que tiene Harris-Benedict. Tiene muy buenos resultados en personas normopeso y en personas con sobrepeso y obesidad, porque va a estar menos sobreestimada que Harris. Es la que yo utilizo en la mayoría de mis pacientes. Entonces aquí la tenemos, es más fácil de memorizar, creo. Okay, aquí hombre y mujer. Después tenemos la fórmula de Valencia, que fue creada para la población mexicana sana, y tenemos dividido por sexo y por edades, arriba de los 10 años, 10 a 30, 30 a 60, mayores de 60, y tenemos aquí nuestras constantes. Yo la verdad no utilizo Valencia, uno porque población mexicana sana es muy poca, y tenemos en nuestra ciudad población de todos lados, ¿no? Entonces generalmente utilizo Mifflin. Y después tenemos la fórmula de la FAO-OMS, que esta es la que utilizo en niños. Tenemos aquí mayor rango de edad y también está dividida en sexo, y aquí están nuestras constantes. Y la fórmula rápida, cuando les pregunten ¿cuántas calorías debo de comer? Pues depende, ¿no? Si quieres mantener tu peso, pues sacas 25 a 30 calorías por kilo. Si quieres que aumente de peso, 30 a 35 calorías por kilo. Y si quieres que pierda peso tu paciente, 20 a 25 calorías por kilo. Y esto es por peso actual. ¿Okay? También es cosa que deben de manejar al derecho y al revés. 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35. Esto es lo que yo les recomiendo, igual en alguna otra materia, en cálculo, en nutrición en diferentes etapas de la vida, en nutrición clínica. Pueden hacerles otras recomendaciones o pueden decirles que hagan la mezcla de las 3 fórmulas y lo saquen un promedio. Yo esta es la recomendación que les doy. Harris-Benedict para personas adultas, normopeso o bajo peso y atletas, porque está sobreestimada. Entonces en estas personas quiero aumentar un poquito de las calorías. Fórmula Mifflin-St. Jean, personas con sobrepeso u obesidad o incluso normopeso. Fórmula OMS lo utilizo en niños y adolescentes, y la fórmula de Valencia pues prácticamente no la utilizo, pero se puede utilizar en aquella población mexicana típica sana. Ok, ¿qué le voy a modificar al gasto energético total? Una vez que yo saco ya todo mi requerimiento, todo el total de calorías, esas 2000 calorías que yo le saqué a mi paciente en los ejemplos pasados, si yo quiero que el paciente pierda peso, le voy a hacer una reducción entre 300 y 500 kilocalorías del gasto energético total. Entonces, si yo tengo mis 2000 calorías, le resto 300, me quedan 1700 calorías. Si tengo 2500, que me salió el gasto energético total, y le quiero hacer una reducción, pues le quito 500 y se lo dejo en 2000 calorías. ¿Okay? ¿Puedo brincarme este paso? ¿Puedo brincarme este paso si yo hago el cálculo, o sea, mi fórmula, sacando el peso ideal del paciente o el peso máximo del paciente según su índice de masa corporal, que es algo que de todos modos tienen que hacer, ¿verdad?, en su historia clínica? Entonces, ¿cómo saco peso ideal de mi paciente? Voy a multiplicar su estatura al cuadrado y multiplico esa estatura al cuadrado por 21 si es mujer, por 23 si es hombre,
o por 24.9 el peso máximo, y con eso hago yo la fórmula, ¿okay? Y ya me evito restarle aquí, ¿okay? ¿Quieren ver un ejemplo? Espérenme. Ay, sorry. Ok. Si yo tengo un paciente que mide 1.68, su talla al cuadrado es 2.82. La paciente pesa 100 kilos. La paciente pesa 100 kilos. Entonces aquí yo tengo mi fórmula Mifflin. Pesa 100 kilos, mide 1.68, tiene 37 años de edad y su actividad física 10%. Entonces me sale aquí 2047 calorías, al cual le tengo que hacer una reducción de 300 a 500 calorías. Entonces 2047, pónganse 2050 calorías, le quito 500, me deja en 1550 calorías. Pero si yo le saco el peso máximo al paciente, que teníamos 2.82 por 24.9, eso es lo máximo que debe pesar la paciente para estar en un rango de peso normal según índice de masa corporal. Entonces si lo saco aquí, en lugar de por el peso actual, yo le saco por 70 kilos, me sale 1689 calorías, más o menos. Si yo le hubiera quitado, en lugar de las 500, le hubiera quitado nada más 300 calorías, pues más o menos quedan igual, ¿no? O si le saco el peso ideal al paciente, que sería 2.82, ¿será? Por 21, debe pesar 59,200. Y ya me quedan 1550, ¿vieron? Más o menos. Entonces yo me puedo brincar este paso de hacer la reducción si aprendo a realizar mis cálculos con el peso ideal o con el peso máximo del paciente. Depende a dónde lo quiera llevar. Si es una persona que nada más tiene a lo mejor unos 6 kilitos de sobrepeso, pues le puedo sacar su peso ideal. Pues si está en obesidad grado 3, pues le saco su peso máximo y ya me evito el paso de hacer una reducción. Pero lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿eh? Ok, y si quiero aumentar de peso, pues igual, le añado 300 a 500 calorías del gasto energético total. Entonces, un ejemplo, si quiero que un paciente aumente de peso y su head me salió 1500 calorías, pues le doy 1800 o le doy 2000 calorías. Y al revés, si tengo un head de 2200 calorías y quiero que el paciente pierda peso, le doy 1900 o 1800 calorías, depende, ¿no? Ok. Problemas de sobreestimación. No sé si ya empezaron a hacer sus cálculos y ya empezaron a hacer sus operaciones y sacar gasto energético de familiares o de ustedes. Yo tengo cierto problema con estas tablas, estas fórmulas de la actividad física, porque siento que están sobreestimadas. Entonces supongamos que yo le saco aquí a mi paciente, es una paciente que pesa 75 kilos, mide 1,68 y tiene 35 años. Le saco su fórmula Mifflin, su gasto energético basal, me sale 1519 calorías, más el 10% del efecto térmico de los alimentos. Y si yo le pongo que hace una hora de ejercicio 3 días a la semana, pues es 1.5. A ese 1.5 le sumo el 10%, entonces va a ser 1.6. ¿Sí queda claro cómo sacar este 1.6? Es el 10% de los alimentos y el 50% del factor de actividad. Entonces, a lo de la tabla, al 1.5, siempre le voy a sumar un 0.1, que es el efecto térmico de los alimentos. Entonces sumo 1.5 más 0.1 me da 1.6.
Si yo multiplico el gasto energético basal, 1519 calorías, por 1.6, me da un total de 2430 calorías. A mí se me hace mucho para una persona que mide 1.68, una paciente femenina. Se me hace una cantidad bastante alta de calorías, ¿okay? Entonces, yo tengo un problemita con esto. Generalmente yo manejo otras recomendaciones. Generalmente actividad sedentaria 10%, liviana 20%, moderada 30% e intensa 40%. O sea, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Así lo manejo y me funciona bien. Entonces, aquí les dejo este cuadrito, que es lo que uso yo. Otra vez, en otra clase les pueden recomendar algún tipo de tabla diferente, pero con esto se van a evitar la sobreestimación o dar demasiadas calorías en su paciente. Entonces, si yo tengo un paciente con nivel de actividad física sedentario, le doy 1.1. Si le agrego el ETA, el efecto térmico de los alimentos, aquí me va a quedar sedentario ya 1.2. Actividad leve más ETA 1.3. Actividad moderada más ETA 1.4. Actividad física intensa más ETA 1.5. Entonces ya de aquí al gasto energético basal nada más lo multiplico por 1.2, por 1.3, por 1.4, por 1.5, ya incluyendo el efecto térmico y el porcentaje de actividad física. ¿Sí quedó claro? Ok, fórmula dietosintética, que es cómo voy a distribuir mis macronutrientes en calorías y en gramos. Es la manera en que vamos a expresar cómo se distribuye esta energía a partir de los nutrientes energéticos. Se utiliza para calcular las raciones o porciones de los alimentos que debe consumir el sujeto. ¿Okay? Igual ahorita les corrijo eso de las faltas de ortografía. Entonces ya vimos que los hidratos de carbono nos van a dar 4 calorías por gramo, las proteínas 4 calorías por gramo y los lípidos 9 calorías por gramo. Entonces, vamos a ver. No me acuerdo si viene aquí. Okay. Tengo mis 2000 calorías, mi distribución de 50-60% o 65%, como quieran, lípidos 20-30 y las proteínas de 10 a 20, sacar requerimiento individual por peso. Entonces, recordemos que las proteínas son importantes para funciones básicas y esenciales del organismo, estructurales, formación de enzimas, de hormonas, transporte, etcétera, etcétera. Siempre hay que calcularlo primero y siempre hay que cuadrar la proteína cuando estamos haciendo nuestro cuadro de grupo de alimentos. Entonces, antes de sacar el porcentaje de hidratos de carbono, antes de sacar el porcentaje de lípidos, voy a calcular primero cuánto porcentaje necesita de proteínas mi paciente según su peso. ¿Okay? Otra vez recordando lo normal, 0.8 a 1.2 gramos por kilo de peso actual por día y el promedio es 1. ¿Okay? Ya en algunas situaciones patológicas, enfermedad renal, enfermedad hepática, etcétera, vamos a tener una disminución de las proteínas y en algunas situaciones como deportistas, como cáncer, quirúrgicos, vamos a tener un aumento en el requerimiento de proteínas, ¿okay? Pero lo normal es que utilicemos entre 0.8 y 0.1 con un promedio de 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a calcular mis proteínas? Ya lo vimos hace ratito, les recuerdo. Requerimos el peso actual de la persona y el total de calorías al día. Entonces ya sacamos mis 2000 calorías al día, pesa 75 kilos del paciente, le voy a dar el promedio que es 1 gramo, entonces son 75 gramos de proteínas, ¿verdad? 75 por 1, 75. Lo voy a convertir a calorías, ¿sale? Entonces voy a multiplicar 75 por las calorías que me da cada gramo, que es 4. Multiplico por 4, son 300 calorías y ahora lo tengo que convertir al porcentaje. Lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre el total de las calorías, que es la regla de 3, al revés. ¿Okay? 300 por 100, agrego 2 ceros, 30,000 entre las 2000 calorías y me sale a 15. Entonces es
15%, 300 calorías, 75 gramos. ¿Va? Seguimos. Hidratos de carbono. ¿Cómo lo voy a calcular? Ya calculé mi porcentaje de proteínas según el peso del paciente. Ahora seguimos. ¿Cuánto le doy de hidratos de carbono? Bueno, eso pues va a depender de su práctica, del tipo de paciente, si tiene sobrepeso, si tiene prediabetes, si tiene diabetes, si es deportista, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, necesitamos el porcentaje y el total de calorías al día. En este caso, pues yo le di los 55, que generalmente es lo que manejo, entre 50 y 55. No me gusta dar más alto. Voy a multiplicar los 2000 por 0.55, o voy a hacer la regla de 3, 2055 por 2000 entre 100. Me van a dar 1100 calorías, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y ahora lo voy a tener que convertir de calorías a gramos, que cada gramo me da 4 calorías, entonces lo divido entre 4 y me dan 275 gramos de hidratos de carbono. Aquí está, 55, 1100, 275, ¿sale? Y ahora vamos a calcular los lípidos. Pues voy a ver cuánto me resta de lo que ya consumí aquí, ¿no? Que cuánto me queda. Entonces requerimos el porcentaje restante, o sea, lo que queda para completar el 100% y el total de calorías al día. Verificar que esté dentro del porcentaje recomendado, ¿ok? Entonces sumamos 55 y 15, que es lo que ya utilicé, me deja 70, y pues para llegar al 100 me faltan 30, ¿no? Entonces quedamos 30, está dentro de lo recomendado. No pasa nada, no está muy alto, no le tengan miedo a la grasa, está dentro de lo normal, ¿ok? Entonces me quedan 30%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar cuánto es 30% en calorías. Entonces voy a multiplicar las 2000 por 0.30 y me dan 600 calorías. Y lo voy a convertir a gramos. Entonces lo voy a dividir entre 9 porque cada gramo de proteína, de lípidos, me da 9 calorías y me quedaban los 66.6 gramos. ¿Sale? Y ya tengo aquí mi dieta, mi fórmula dietosintética. Perdón, no he tomado suficiente café el día de hoy. Pero recuerden que primero hay que sacar el porcentaje de proteínas y lo más indicado es sacarlo por kilo de paciente, ¿ok? Por el peso. Entonces ya tengo aquí yo mi fórmula dietosintética. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿cómo acomodo todos esos gramos y convertirlos a las porciones de los alimentos? Para eso necesito mi cuadrito, ¿verdad? Y mi sistema mexicano de equivalentes para saber cómo los voy a acomodar y qué alimentos son los recomendados en cada grupo, ¿ok? Entonces, este es el cuadro con los grupos de alimentos: cereales sin grasa, cereales con grasa, alimentos de origen animal en sus 4 divisiones, leguminosas, la leche en sus 4 divisiones, las verduras, las grasas con proteína, grasas sin proteína, las frutas, los azúcares sin grasa y los azúcares con grasa. Total, el aporte de calorías por porción, la proteína por porción, los lípidos por porción y los hidratos de carbono por porción. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir? 1, vamos a ir acomodando el número de porciones de cada alimento, ¿ok? Después vamos a multiplicar las porciones por el total de gramos que nos da en cada nutriente, ¿ok? Y sumar los gramos y comparar con el total de gramos recomendados en la fórmula dietosintética, ¿ok? Entonces voy a poner el número de porciones aquí, ¿no? 5 cereales sin grasa, 0 cereales con grasa, 3 alimentos de origen animal de muy bajo aporte, 2 de bajo aporte, y así me voy, ¿no? Y después en cada porción pues tengo que multiplicar. Si fueron 5 porciones aquí, lo multiplico por 2 porque es la proteína que me da cada porción. 5 por 2 son, aquí van 10 gramos de proteína, y luego 5 por 7, 350, y así me voy, ¿no? Ok, entonces algunos tips. Siempre vamos a cuadrar las proteínas primero. ¿Qué quiero decir? Que vamos a sumar primero las proteínas, ¿ok?
No significa que voy a empezar acomodando los alimentos que me dan más proteína. Significa que lo primero que tengo que cuadrar o sumar es esto, ¿ok? Voy a iniciar por las porciones de cereal sin grasa. Generalmente les pongo 4, mínimo una tortillita con cada comida y a lo mejor 2 en la comida, ¿no? Si yo lo veo así en una dieta de 1500, 1400 calorías, les pongo mínimo 4. Si yo ya sé que es una dieta de 1600 calorías, pues ya sé que va a llevar mínimo 6. O si es de 2000 calorías, mínimo 8, ¿ok? Entonces siempre inicio por los cereales sin grasa, ¿ok? Los cereales sin grasa me dan proteína, ¿ok? Entonces no ando mal. No recomendar cereales con grasa, como ya habíamos mencionado, si no es necesario. O podemos recomendar una porción si es un paciente que no tiene problemas de sobrepeso o obesidad, por lo que comentaban en una ocasión, ¿no? De que pues si se le antoja al paciente dejárselo cuadrado en sus macros. No es algo que debamos recomendar, porque si ustedes ven los alimentos que vienen en ese grupo, pues no son a lo mejor lo más saludables. Entonces podemos no ponérselos para guardar esos gramos de grasa para los aceites, las grasas, el aguacate, el aderezo, la mantequilla, etcétera, etcétera, para que cocine el paciente, y aparte para evitar que el paciente vea que tiene ese permiso, entre comillas, de comer barritas o de comer galletas, porque el nutriólogo dijo y está dentro de sus macros, ¿no? Entonces yo puedo recomendarle un cereal sin grasa y una grasa, un aceite. Por ejemplo, le puedo recomendar un pan tostado con una cucharadita de crema de cacahuate y unas fresitas rebanadas, y es algo dulce y estoy utilizando mis opciones más saludables para esos antojos dulces. O no se lo ponemos al paciente, no se lo ponemos diario, pero le podemos decir de vez en cuando, si tienes una sensación así de que necesitas algo dulce, pues sí, le podemos poner una barrita y le decimos, te comes una barrita del Special K o te comes esta granolita, las que más recomiendes, pero no se lo voy a poner de diario. No se lo voy a poner de diario. Le podemos decir si en una ocasión siente esa necesidad de algo dulce, o le puedo dar las opciones de fruta congelada, o de hacer como brochetitas de fruta, o las nueces. Yo hago nueces cubiertas de chocolate amargo, y eso calma un poquito esa ansiedad. Entonces podemos tener varias opciones para no utilizar una gran cantidad de estos grupos. Yo generalmente no le pongo ninguno a mis pacientes para guardar esos gramos de grasa y utilizarlos en otros grupos de alimentos. De aquí mínimo 4 porciones de verdura al día. No le pongan más de 7, 8. Yo sé que somos nutrios y promovemos las verduras, pero se van a encontrar con que a la población no le gusta la verdura, no están acostumbrados a comer verdura. Hay gente que ni conoce, no sabe que es una calabacita, no saben que es un tomate, no saben que las papas fritas, que las french fries vienen de la papa. Entonces he visto cuando ando calificando por ahí tareas que me ponen 8, 9, 10, 14 porciones de verduras. No, con 4 está bien, 1 en el desayuno, 2 en la comida y 1 en la cena. Okay, ya si son así como muy amantes de la verdura, o si queremos ponerle porciones libres entre comida porque tienen mucha ansiedad y quieren estar comiendo algo de crunch, pues les podemos poner 6 o 7, pero generalmente yo les pongo 4 y con eso vamos bien. Después, entonces ya me fui. Cereales sin grasa, coloco mis 4 porciones de verduras y me voy a los alimentos de origen animal. Siempre recomendando primero los de muy bajo y bajo aporte de grasa, otra vez guardando esos gramos de aceite, de grasa para mis aceites. No es necesario poner los 4 tipos solo por llenar espacio, porque también me lo hacen nada más por cuadrar. ¿Okay? Entonces yo entiendo que estamos en proceso de aprendizaje, pero pues no me pongan chorizos, salchichas, no sé, una cantidad elevada de quesos. Entonces utilicen sus carnitas magras, ¿no? Utilicen la racherita, utilicen el salmón, utilicen el pollo sin piel, utilicen el pescado blanco, también el bonito, el mero, el tilapia, pues tilapia se supone que no debemos de consumir mucho, ¿no? Pero utilicen esos y guarden esas porciones de grasa para los aceites, recordando que estas grasas que vienen en los alimentos de origen animal son grasas saturadas.
y esas grasas saturadas se relacionan con un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces por eso hay que evitarlas en exceso. Si yo prefiero mis carnes magras, voy a tener más gramos de grasa para mis aceites, para cocinar, y le voy a disminuir el riesgo cardiovascular a mi paciente. Agregar 1 o 2 porciones máximo de grasas con proteína, que son las nueces y las almendras al día. No saturar de estos alimentos. Yo sé que son muy nutritivos y que tienen muchos minerales, tienen buena proteína, tienen fibra, etcétera, etcétera, pero son muy hipercalóricos. Voy a estar gastando muchas calorías aquí y voy a estar gastando gramos de proteína que puedo utilizar por acá, y voy a estar gastando a lo mejor hidratos. Bueno, no es tanto hidratos de carbono, ¿no? Porque son 3, pero voy a estar gastando estos gramos de proteína. Entonces, 1 o 2 máximo. Además son caras, o sea, dense una vuelta al Costco, dense una vuelta al Brendas para que vean cuánto les salen las nueces. Y si ustedes les ponen 5 o 6 porciones al día, pues no. Y aparte tienen que pagar la consulta del nutriólogo, y aparte tienen que pagarle al entrenador, entonces es mucho gasto. ¿Ok? Una vez cuadrada la proteína, vamos a verificar que el 50% de los gramos de hidratos de carbono sean complejos. ¿Ok? Entonces ya cuadré yo mi proteína, ya vi que todas mis porciones me salieron perfectos, me salieron esos 75 gramos de proteína que tenía, ahí me quedó 75. Entonces empiezo a sumar los gramos de hidratos de carbono. Teníamos 5 porciones aquí, 5 por 15, y a lo mejor esta no me da nada, a lo mejor le puse una de leche y tenemos 12, y ya sumo. Teníamos 275 gramos de hidratos de carbono para mi paciente, ¿no? Teníamos 275 gramos de total. Entonces, mínimo un 50% de estos 275 deben de estar entre los cereales, las leguminosas, las verduras, la leche y las grasas sin proteína. Todavía no le he puesto frutas, ¿ok? Entonces, ¿cuánto? 275 entre 2. Entonces, mínimo 137 gramos deben de ser de puro cereal, leguminosas, la leche si le puse, las verduras y grasas con proteína, ¿ok? Porque todavía no le agrego frutas, eso es lo último que digo. ¿Sale? Es que me brinqué aquí. Preguntar si la persona consume leguminosas o leche para seguir con estos grupos y dejar 1 o 2 porciones de cada uno máximo. Si no las consume, podemos repartir esas más porciones de alimento de origen animal y cereales sin grasa. Ok, entonces ya sumé, entonces ahora verifico que el 50% de esos 275 gramos, ok, sean complejos, porque hasta el momento no he agregado frutas o azúcares en el menú, ok. Entonces aquí viene. Después voy a ver cuántos hidratos de carbono me quedan libres y agregarlos de fruta, según las calorías. No agregar más frutas, tampoco es necesario que me pongan 20 frutas, ¿no? Entonces, si yo tenía 275 entre 2 me quedan 137. No. No, todavía no lo saco. Lo que pasa es que no, ahí ya me estaba sumando. Ok, perdón. Okay. Entonces, ya de lo que tengo en mis alimentos, lo último que voy a agregar son la fruta, ¿ok? Si no tenemos problema de sobrepeso o obesidad, pueden dejarse 1 o 2 porciones de azúcar al día. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo un paciente de 2000 calorías. Entonces, me voy a ir a repartir porciones, ¿sale? Como les dije, 2000 calorías, mínimo 8 de cereales con grasa, sin grasa. No le pongo de cereales con grasa. Le pongo
3 de alimento de muy bajo aporte, de bajo aporte 2, de moderado aporte 1, le dejé 1 de leguminosas, no le puse leche, 5 verduras, $10 de grasa y 5 de frutas. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es cuadrar la proteína. Si tengo 10 porciones, bueno, yo ya le fui aquí modificando y le fui sumando y todo para que viera, para que cuadrara. Entonces con las 8 no completaba la proteína, entonces le subía 9 y luego ya le sumaba y todavía me sobraban, entonces le subía 10 y ahí me quedó bien. Entonces fueron 10 porciones de cereales sin grasa por 2 de proteína, son 20 gramos de proteína. Le puse 3 alimentos de origen animal por 7 son 21, 2 de bajo aporte por 7 son 14, 1 por 7 son 7, entonces ya llevo 20 más 21 más 14 más 7. Una de leguminosas que me da 8 de proteínas, 20 más 21 más 14 más 7 más 8. No le puse leche. 5 de verduras por 2 son 10. No le puse grasas sin proteína. Con proteína, perdón. Ok. Y ya fue todo. Entonces yo le sumo aquí 20, 41, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 70 y 80. Y ya me quedan 80 gramos aquí. Ok. Una vez que ya cuadré proteína, ¿ok? Voy a ver que mínimo los 135 gramos de los 275 que teníamos fueran de carbohidratos complejos. Entonces, si tengo 10 porciones, pues ya con esto, ¿no? Ya fueron 150. Entonces, 10 por 15, 150. Y no le di aquí. Leguminosas me dan 20. Entonces, 150, 170. De las verduras son 5, son 20. Entonces, aquí yo le sumo 150, 170, 190, ¿vale? Son 190 gramos de hidratos de carbono que tengo de origen complejo. Y lo que resta se lo voy a dividir para ponerle las frutas. Entonces, 275 menos 190, me quedan 85 gramos de hidratos de carbono y eso se lo voy a distribuir en las frutas. ¿Cuánto me da cada fruta de hidratos de carbono? 15 y me quedan un total de 5 frutas, que es lo que le puse aquí a mi paciente. Frutas, 5, que son 75 gramos. Entonces si yo le sumo aquí, ya me queda más o menos 265. Yo sé que el total eran 275, me sobran aquí, me faltan aquí 10 gramitos. Está bien, le pudiera poner aquí un azúcar sin grasa, pero así se lo puedo dejar. Y ya lo último, pues cuánto me queda de lípidos. Entonces voy a sumar lo que me dieron mis alimentos, 3 y 6, 9 y 5, 14 y tenía 66.6, ¿verdad? Entonces, 66.6 menos 14, me quedan 52 gramos de grasa. Como ya cuadré proteína, ya no le puedo poner con proteína, porque ya la cuadré. Si le quisiera poner aquí, se me va a descuadrar esto, tengo que volver a empezar. Entonces ya no le dejé grasas con proteína, creo que por eso fue. Pero me quedan 52 y cada porción de grasas me da 5 gramos. ¿Ok? Aquí cada porción, entonces lo voy a dividir entre 5 y me deja 10 porciones, ¿sale? Que es lo que le dejé aquí a mi paciente, 10 porciones de grasa. Y ya tenemos los 65 gramos, igual no está perfecto. Entonces, ¿qué pasa si no cuadra perfecto? Para eso tenemos nuestro porcentaje de adecuación,
que puede ser hasta 10% más o 10% menos del total de los gramos recomendados, ¿ok? Y para saber cuánto es mi porcentaje de adecuación, vamos a dividir el total de gramos que me salieron sumados aquí entre el total de los gramos recomendados y se multiplica por 100. Y esto puede estar entre el 90%, que es 10% menos, y 110%, que es 10% más. Entonces aquí, por ejemplo, yo tenía un total sumado de 80 gramos de proteína y mi recomendación fue de 75. Entonces divido 80 entre 75, me sale 1.6 por 100, me sale 106%. Estoy dentro de lo normal. ¿Ok? Perfecto. Lípidos. Tengo un total sumado de 65 y un recomendado de 66.6. 65 entre 66.6 me sale 0.97 por 100, 97%. Estoy perfecto. Y tengo un total sumado de 265 gramos de hidratos de carbono. Total recomendado es 275. 265 entre 275 me da 0.96 por 100, me da 96%. Y ahí estoy dentro de mi porcentaje de adecuación. A lo mejor aquí le pude haber quitado una ración de alimento de origen animal y ponerle una de grasa con proteína para subir este 3%, subir este 96% y bajar este. Entonces eso ya depende de su práctica, de cómo estén haciendo los menús, de lo que coma su paciente o lo que no coma su paciente. Entonces lo que sí quiero que practiquen es esto y acostúmbrense a hacer sus tareas y sus cálculos a mano, porque eso les va a ayudar a que se aprendan cuántos gramos de proteína me da un cereal sin grasa, cuántos gramos de hidratos de carbono me da un cereal sin grasa, cuánto me da un alimento de origen animal, y utilicen esto. No se me casen con el Excel porque no van a saber qué están haciendo, nada más van a estar cuadrando y nada más van a estar acá viendo abajo que me cuadre, pero no van a estar valorando si esos alimentos de origen animal son de muy bajo aporte de grasa o si le estoy dando mucha grasa saturada, si le estoy poniendo 0 de grasas pero le puse 5 cereales con grasa, entonces es otro tipo de grasa que le estoy dando a mi paciente, no la más saludable. ¿Okay? Entonces no me cuadren por cuadrar, siempre empiecen cereales, sus mínimo 4 de verduras y después alimentos de origen animal. Preguntamos si comen leguminosas y si toman lácteos, y después me voy, trato de sumar todo esto, veo que ya me haya cuadrado proteína y entonces veo carbohidratos y ya al último le agrego las frutas. ¿Okay? Entonces aprendan a hacer esto, hagan sumatoria a mano, practiquen, porque si no, nada más van a estar cuadrando por cuadrar y no van a hacer una buena recomendación ni van a saber por qué no le está funcionando a lo mejor la dieta a sus pacientes. Entonces esto es bien importante. ¿Okay? Okay. Creo que es todo, ya me cansé de hablar. Váyanse por un café o por un vaso con agua o algo, es lo que voy a hacer yo. Voy a ir a calentar mi café. ¿Sale? Ándale pues. Nos vemos en la que sigue. Bye.